Bienvenidos al tercer programa de la serie Creando Ando, la Facultad de Artes y Diseño en Movimiento. Esta serie, producida por la propia facultad y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, va ya en su 7ª temporada. En este programa tendremos entrevistas a egresados de diseño que se han desarrollado en el área de la fotografía, que es una de tantas especialidades del diseño gráfico y visual. Visitaremos 2 exposiciones, la primera de ellas denominada La medida de todas las cosas sobre el dibujo de la figura humana. Comenzaremos presentando la Bienal de Artes Visuales de la UNAM, que en esta edición fue inaugurada por el rector Enrique Graue, quien además dio los premios a los vencedores de las distintas categorías. La Bienal de Artes Visuales de la UNAM es un sueño de muchas décadas, que al fin ha podido llevarse a cabo con premios que incluyen la adquisición de la obra. Además, que hay exhibiciones en distintas sedes de la propia UNAM y otras también en algunas unidades de la UAM. Poco a poco la Bienal va tomando forma y pronto será un escenario fundamental de los artistas visuales mexicanos. Los invito a que nos acompañen esta Bienal de Artes Visuales de la UNAM. Es importante para nosotros la exposición que se abre hoy, porque este espacio es un espacio que acerca a entidades como la Facultad de Artes y Diseño al centro del campus. Es un espacio en donde todos los que habitamos todos los días en el campus central de Ciudad Universitaria tenemos la oportunidad de tener un contacto, en este caso con el arte, en otros casos con la ciencia. La Facultad de Artes y Diseño ha compartido con nosotros este interés a través del trabajo que han realizado para poder generar la Bienal de Artes Visuales. Yo quisiera decir que la universidad, señor rector, y este museo trabaja gracias al esfuerzo de colaboración entre las diferentes entidades, que consideramos que trabajar así puede dar los resultados que podrá ver usted hoy, pero sobre todo lo importante es que la comunidad se pueda acercar al museo y que el espacio del museo es un espacio atractivo, pero que es un espacio de encuentro sobre todo. Bienvenido, señor rector, bienvenidos todos. Inicio mi intervención señalando que nuestra universidad está unida en la diversidad. Tal es el sentido de ser universitario y es también el aliento que hoy nos convoca a esta Bienal. Una Bienal de arte es un espacio de exhibición y discusión en torno a las creaciones artísticas que promueven la divulgación del conocimiento. La Bienal representa un espacio distinto en el ámbito de las artes visuales, que está orientado al medio académico, a la convivencia, al debate público y a la generación de extensiones culturales universitarias. El propósito de la Bienal UNAM de Artes Visuales es mostrar las creaciones artísticas que surgen de los diferentes modelos educativos y de investigación de instituciones de enseñanza artística de todo nuestro país. La convocatoria, cabe destacar, fue muy exitosa. Se registraron obras provenientes de 26 estados, lo cual revela el enorme interés que existe de comunicación e intercambio entre las comunidades universitarias de nuestro país. Se registraron 1,200 obras que conllevan posturas teóricas y estéticas diversas, todas ellas admitidas bajo criterios de universalidad. Contienen una gran diversidad de lenguajes y combinación de técnicas. También hacen visible el vínculo de cada creador con su contexto de producción local y discursos estéticos. Frente al panorama cultural y artístico privativo de la globalidad, con un espíritu incluyente, decidimos convocar a las comunidades universitarias para alentar la producción de arte visual y la exhibición de sus resultados. Las obras que hoy se presentan no tienen más códigos que la propia actividad del artista, es decir,
su capacidad para plasmar en una obra visual sus ideas, sus conceptos, frustraciones, certezas y sueños. Las obras que se presentan responden a las necesidades y pasiones de nuestra época. Son expresiones que permanecerán para iluminar horizontes, establecer interrogantes y proporcionar soluciones. Y a nosotros, como universitarios, se nos encomendó, entre nuestras tareas sustantivas, el difundir la cultura, aquella que nos comunica con el mundo, que nos define como seres humanos y nos perfecciona a la sociedad. La difusión de la cultura, como encomienda de la ley orgánica, nos hace de hecho sui generis entre las instituciones de educación superior. Ello explica en buena medida nuestra propia ciudad universitaria, sus magníficos murales, la intensa actividad de la coordinación de la difusión cultural, nuestros museos y la calidad de nuestros recintos, entre ellos este MUCA de la Facultad de Arquitectura. Esta primera edición a nivel nacional tuvo un éxito contundente, la prueba son todos ustedes aquí. Se recibieron más de 1,200 propuestas de diferentes estados de la República, así como de egresados que radican en Canadá, Inglaterra y China. De todos ellos se expondrán 300 obras plásticas y seguiremos exponiéndolas en otros recintos. Tal ha sido la calidad de los trabajos recibidos que se han utilizado 4 sedes para su exposición. Este gran esfuerzo, como ya lo notaron, recayó principalmente en la doctora Elizabeth Fuentes Rojas, directora de la Facultad de Artes y Diseño, y en su equipo de trabajo, al que damos de veras las más calurosas felicitaciones. Quiero agradecer también a la doctora Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural, y a Graciela de la Torre, directora de Artes Visuales, por su decidido y solidario apoyo para la creación de espacios que fomenten la educación artística. Y al director de la Facultad de Arquitectura por su empatía a este proyecto y por su amable hospitalidad. Concluyo dando por inaugurado este fructífero encuentro de talentos. La universidad seguirá impulsando esta Bienal de Artes y espero que necesitemos más sedes para albergar nuevas y apasionantes creaciones visuales. Porque en la creación artística, indudablemente, por nuestra raza, habla el espíritu. Muchas gracias. Distinción especial para Andrés Anza, de Nuevo León, por la escultura Sin Título 1. Soy de la Universidad de Monterrey, exalumno, Nuevo León. La presentación está increíble, o sea, yo me imaginaba algo que iba a ser para empezar no conocía el MUCA, pensé que iba a ser un museo mucho más pequeño, la iluminación me gustó bastante, me gustó mucho los colores museográficos. La obra se llama Sin Título, porque no le pongo título a nada, pero pertenece, digamos, a una serie que se llama Iztaccíhuatl, que significa flor blanca. Esta serie la empecé a hacer hace 2 años cuando estaba precisamente en la universidad. Estaba haciendo mi tesis y quería hacer una escultura que fuera como muy artesanal, ¿no? Un trabajo muy minucioso de estar colocando, pues en este caso una textura que se vea como mucho trabajo. Y al mismo tiempo quería hacer una pieza que estuviera, digamos, el trabajo escultórico estuviera en el interior de la pieza y no en el exterior. Y por eso empecé a hacer esta serie como esta, que tiene un agujero para, digamos, que la pieza vaya de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, el trabajo escultórico va de adentro hacia afuera. Distinción especial para Ana Brisa Hernández Salinas, de la Ciudad de México, por la escultura Madera Digital. Estoy estudiando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Artes. Pues es muy importante para mí porque yo no
tenía idea que había una bienal de la máxima casa de estudios de la UNAM. Y bueno, ya justamente en mis clases estábamos estudiando las bienales y pues leyendo toda esta trayectoria de las bienales de Latinoamérica, en Brasil. Justo a mí me tocó exponer Brasil y pues saber que aquí también hay una bienal y muchas bienales, pintura, escultura, me hizo sentir como bien, porque bueno, a nivel latinoamericano el arte pues no es tan como no sé, no tiene como mucha difusión en México. México casi no se escucha en Latinoamérica. Me gusta mucho como el diseño que tienen las piezas que están elevadas, y pues el discurso que tienen entre la pintura, entre la escultura, es como una confrontación entre estas, y pues nada, me parece muy bien. Mi pieza tiene una historia muy divertida. Al principio conseguí mi tronco y justamente lo escogí porque tiene 2 colores y justamente en el centro tiene una fractura que yo jamás hubiera podido hacer. Entonces eso era un pro, un contra o algo a favor para mí. Entonces decidí solamente abarcar la parte de la corteza, y pensando en un concepto como musical, como arte sonoro. Entonces pensaba hacer una flauta, algo que pudiese intervenir también con la fractura, y no lo pude lograr porque yo no soy laudera. Pero estaba estudiando justamente esto de las formas, de las frecuencias, de la vibración a nivel de forma nada más, únicamente en forma. Y justamente eso es lo que hice, una forma como de espiral, con el concepto de digital y análogo, más o menos una dualidad entre estas dos. Y pues ya salió esto, y cuando estaba en proceso, unos chicos de música se me acercaron y me dijeron: oye, me parece que esta forma es del acorde del violín, y me di así, wow, pues es lo que quería, así, algo musical pero no sonoro, pues pura forma, pues es lo que salió. Distinción especial para Jaime Colín Cruz, de la Ciudad de México, por la obra gráfica Paisaje Devastado. Hice la licenciatura en el Centro Morelense de las Artes, en Cuernavaca, Morelos. Posteriormente realicé el posgrado en Artes y Diseños, la maestría ahí en San Carlos. Pues son bastantes obras y es complicado, la museografía también es complicado a veces lograr ver todo, ¿no? Hay que darse 1, 2, 3 vueltas para poder apreciar bien las obras. Bueno, la importancia de una bienal para uno como artista también lo que logra es tener una proyección, que más público vea el trabajo, ¿no? Conocer también otras obras de arte de otros artistas, involucrarse más en el medio artístico, ¿no? Y eso creo que permite una proyección a futuro, ¿no? Una proyección positiva. Mi trabajo se llama Paisaje Devastado B, y la realicé a partir de la idea del paisaje, ¿no? Hago una especie de símil con la devastación de los bosques, ¿no? Es una impresión sobre papel pegada en una tabla de MDF, que es de madera, un conglomerado, y posteriormente la trabajo como xilografía, ¿no? Entonces me interesa trabajar en la deconstrucción de la imagen. Bien, la importancia que tiene una Bienal de Artes Visuales en la UNAM es de que, como la máxima casa de estudios, tiene que estar a la vanguardia en lo que se refiere a las artes visuales. Y como hemos venido señalando desde días atrás, la Bienal convoca
La Bienal es un espacio expositivo de discusión, de debate en torno al quehacer, en torno a la enseñanza e investigación en las artes visuales. Por eso, qué mejor que la UNAM sea la sede convocante para esta Bienal, que ha tenido una gran recepción. Hemos ya contabilizado la participación de creadores de 26 estados de este país. Esta participación tan nutrida por parte de los artistas del país nos permite establecer una radiografía de la enseñanza artística, y es la posibilidad de que a partir de hoy se establezca un debate, una discusión en torno a los modelos educativos de las artes visuales en el país. Señalar que el jurado fue integrado por personalidades de las artes, de la cultura, que son ajenos a la institución. Ninguno de ellos pertenece a la planta docente de la facultad y son gente ya con una trayectoria probada, de tal manera que recayó en ellos la selección de las piezas y la designación de los premios. Pues bueno, esta Bienal va más allá, con un programa académico, con una serie de exhibiciones de la misma Bienal en la UAM Xochimilco y en diferentes otros espacios universitarios del país. Reciben premio de adquisición y estímulo económico por 150,000 pesos. Juan José Zamarrón de León, de la Ciudad de México, por la obra en pintura Las propiedades del cubo. Y la verdad es que me gusta mucho pues cómo está la disposición de la obra. No lo he visto de otras disciplinas conviviendo juntas. Me parece algo que es muy enriquecedor para el público. Bueno, es una serie que estoy trabajando hace un par de años, que se llama Las posibilidades del cubo. Bueno, se trata normalmente vemos los cubos como si fueran una caja, o es la idea más cercana a un cubo que tenemos es una caja que podemos rellenar de cosas y luego tapar y dejar guardado en el armario o en algún otro lado, ¿no? Entonces yo parto de esa idea, pero no pensando en una caja, sino en abrir el cubo. Entonces utilizo la estructura del cubo con sus 6 caras y sus 8 vértices para que me permita transitar por distintos espacios del mundo y de la percepción sin perderme en la maravilla de estímulos que existen a nuestro alrededor. Y Yasmín Hidalgo Güemes, de la Ciudad de México, por la obra de arte Objeto Arteria. He recorrido la mitad, pero me ha agradado bastante. Supongo que es un gran esfuerzo, dado que son obras como muy diversas, ¿no? Pero en general lo veo muy bien. Pues es fotografía digital y mapas antiguos, todo impreso en fotocopia. Son fotografías de celular, trabajo mucho con eso, con fotografía de celular. Y la idea era hacer como un ejercicio tengo ya un rato que me interesan mucho los libros de artista y me interesaba jugar con la arquitectura tanto del paisaje como la arquitectura del libro en sí. Yo creo dar a conocer la obra de diferentes artistas, ¿no? Ver como lo que está sucediendo en el arte actual en México y sobre todo pues entre los jóvenes, ¿no? La mayoría de los que participan son jóvenes, aunque también hay gente ya más grande, con más trayectoria, pero ver como un panorama de lo que está sucediendo en el arte actual en México. Bueno, las bienales son eventos que concitan para encuentros, enfrentamientos. Bueno, en ese sentido, la bienal que convoca nuestra facultad guarda una diferencia, porque el hecho de que las universidades y la nuestra en específico reúnan facultades de arte implica el compromiso de llevar la práctica del arte no solo al ámbito de la producción,
sino al ámbito de la investigación. Esto quiere decir la generación de conocimiento nuevo, una serie de obras que no solamente buscan el incremento de la sensibilidad estética, sino la consecución de avances en el lenguaje y el conocimiento de las artes. Pues antes que nada agradecer la invitación y obviamente felicitarles por este magnífico evento, ¿no? Pues es una sorpresa realmente ver tantas obras de tanta calidad, ¿no? En este espacio que hace muchos años había yo venido y visitado y que le han dado un giro completamente nuevo, veo espacios mucho más amplios, una museografía perfecta, de verdad que muchas felicidades. La Academia de San Carlos, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, ha sido sede de la Facultad de Arquitectura y de la Enseñanza de las Artes por más de 200 años. Además, tiene un acervo inmenso de imágenes comerciales y artísticas que han ido llegando al resguardo de la universidad. Catalogar y digitalizar el cúmulo de documentos ha sido una tarea de varios años, y es labor de la facultad mostrar los tesoros que en ella se encuentran. Esta vez se muestran en esta exposición dibujos y pinturas cuyo tema es la figura humana, pieza fundamental en la enseñanza de las artes, puesto que todo comienza con un boceto del cuerpo humano. Y a pesar de estilos y corrientes abstractas y contemporáneas, el dibujo del ser humano es un aprendizaje que todo artista debe realizar. Con ustedes la exposición, La medida de todas las cosas. Creemos que es oportuno reflexionar sobre el pasado y el presente, unidos por un asunto totalmente connatural para todos nosotros, que es el dibujo de figura del ser humano. Querría sobre todo mencionar el hecho que el material con el cual está organizada la exposición es material histórico de primerísimo nivel, que reúne varios de los más distinguidos profesores del origen de la institución y de su desarrollo posterior. Pero el más importante detalle es que esta exposición se complementa con el trabajo de maestros que para nosotros son todavía un recuerdo vivo, porque trabajaron en tiempos relativamente recientes. Creo yo que el dibujo y el proceso del dibujo es un ordenamiento de la sensibilidad y de la razón según la voluntad creativa. De acuerdo a este concepto, realmente es el punto de partida, el origen de las inquietudes creativas de todo ser humano, y en realidad preside cualquier proyecto visual, trátese de un diseño, trátese de una portada, trátese de una pintura, de una obra arquitectónica, de un grabado o de una fotografía. En segundo lugar, quiero mencionar a ustedes que una cuestión que une también a la exposición es el método. El método en el dibujo incluye una concepción proyectiva, primero la concepción de una idea, pero posteriormente viene un ensayo dialogal en el cual el artista propone y los materiales contestan con sus posibilidades de realización, y a partir de ese diálogo que Umberto Eco llama la forma formante, que se hace a partir de la voluntad del creador, pero también a partir de lo que va encontrando en el proceso del trabajo creativo. Este mismo asunto procesual tiene después la etapa en la cual la obra terminada es sometida a juicio, es evaluada, es comparada con lo que la precedió y con lo que la sucedió, es decir, se pone en contexto histórico, y finalmente la historia emite un juicio. Este método del dibujo lo menciono porque el proceso de organización de esta exposición siguió exactamente esos mismos pasos. Termino comentando a ustedes que la muestra, de acuerdo a lo que mencioné, pues está dividida también físicamente en dos partes. Está la parte histórica, la reflexión histórica sobre el proceso,
de la enseñanza del dibujo en las antiguas galerías, hay una novedad importante, y es que ha sido entregada a esta dependencia universitaria la sala restaurada por la Dirección de Patrimonio de la llamada Sala del Centenario. Y la otra parte está instalada pues desde el patio y en las galerías de exposiciones temporales. Se dice que para construir el futuro hay que valorar el pasado y vivir el presente con plenitud. Yo creo que esta exposición tiene eso. Un pasado que es una historia de lo que somos, de lo que hicimos, un presente que estamos aquí disfrutando en un espacio que tanto el maestro José de Santiago como la doctora Elizabeth y otros directores teníamos el deseo de volver a abrir las galerías con nuestro gran acervo. Yo creo que esta muestra, hay una parte histórica del valor que tiene, pero también del esfuerzo de las últimas generaciones por rescatar las galerías, que son uno de los orgullos más grandes que puede tener no nada más la FAD o Escuela Nacional de Artes Plásticas, que todavía no se me quita, sino la Universidad y México. No saben el gusto que me da ver viva esta academia, llena de todos sus estudiantes, sus profesores y sobre todo practicando el dibujo. Como ustedes saben, yo en el proyecto que tengo de esta gestión está contemplado hacer un equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo. Esta es una de las actividades que voy a tratar de prolongar, porque quiero que vean lo que se hacía antes, lo que era nuestra escuela, a rescatar las colecciones, que las conozcan, que las utilicen y que al mismo tiempo tenemos un gran compromiso de no quedarnos rezagados. Entonces, siempre vamos a tratar de hacer una especie de diálogo, un diálogo con lo que éramos antes y lo que somos ahora. Entonces, los talleres, la presencia de todos ustedes nos va a servir para que sigamos adelante, para que tengan como punto de partida las colecciones, para que se conozcan y se rescaten. Hay dos actividades, hay dos instancias que creamos para poder llevar a cabo esto. Una fue la coordinación de las colecciones a cargo del doctor de Santiago, y otra es la Corieda, que es una coordinación de redes de investigación y experimentación para impulsar las tendencias contemporáneas. Esa es la manera como pienso, con una infraestructura que vamos a poder seguir adelante y dar el paso hacia todo lo contemporáneo, al mismo tiempo que no descuidemos nuestras colecciones, porque este es nuestro compromiso, conservarlas y mostrárselas a ustedes, que sepan lo que tenemos aquí, que si se deciden investigar, puedan hacerlo. Estamos preparando todo el camino para que puedan hacer esto, y esta exposición es uno de los pasos importantes que pienso que ha tenido muy buena respuesta de todos ustedes, y les agradezco a todos su participación. Se están llevando a cabo una serie de actividades académicas en el marco de esta exhibición. Una de ellas dio inicio el día de hoy a las 4 de la tarde con una clase muestra del maestro Jorge Chuey, que se encuentra aquí presente con todos sus alumnos. Yo creo que el dibujo es el eje rector de todas las manifestaciones habidas y por haber. Del dibujo se generan otros lenguajes como la pintura, la escultura, el grabado. Pero el dibujo sigue. El dibujo, hágase como se haga, hágase con lo que se haga, hágase para lo que se haga, sigue siendo el eje generador de los lenguajes visuales, pues. Eso es lo que te ayuda a establecer o armar tus diálogos para convertir, pues, se convierten en lenguajes visuales, pues.
ya hemos mencionado antes, para esta temporada hemos realizado entrevistas a egresados de diseño que se han especializado en las distintas áreas que abarca la profesión. Hoy entrevistaremos a varios fotógrafos y fotógrafas que han dedicado su trabajo a la esfera comercial, sobre todo, pero también a la social y a la periodística, dando muestra de las múltiples salidas laborales que la profesión del diseño ofrece. Los invito a ver estas interesantes entrevistas. Me contrataron para entre un grupo de amigos y yo aquí de la misma carrera, un montaje para una exposición. Una amiga ya trabajaba con alguien que tenía un despacho de diseño que aceptaba casi todo lo que le caía de trabajo, ¿no? Entonces de repente, oye, me cayó algo y no sé cómo resolverlo. Yo tenía un poco de bases de construcción y carpintería por mi familia. Entonces mi amiga me dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Lo podemos hacer? Y nos aventamos y lo hicimos entre un grupo de amigos. Fue como de las primeras cosas pagadas, freelance, ¿no? que hice de diseño. Empecé a trabajar haciendo colaboraciones para un despacho, acomodo tipográfico, que no era lo mío. Posteriormente, casi antes de terminar como de estudiar, caí en donde sigo trabajando actualmente con un fotógrafo. Empecé trabajando con un fotógrafo haciendo retoque básico de fotografías para catálogo de venta. Seguí con él, empecé a asistirlo y empecé a hacer de todo. Yo creo que fue donde él aprovechó, ¿no? Todo lo que el background que tenía de diseño, más lo que yo sabía de la vida, y empecé a hacer pues construcción de sets, construcción de props. Además de asistirlo, me volví pues el que hacía decoración, arte, ¿no? Instalaciones dentro del estudio, y así, ¿no? Diseño completo de catálogos. Antes, cuando yo estudiaba, creo que creíamos todos, ¿no? que abarcaba demasiado, ¿no? Y que pues al salir, uno imagina eso, ¿no? Cuando estudia, que al salir pues vas a encontrar tu nicho, ¿no? Lo que estudiaste y lo que aprendiste. Pero la realidad en este momento, que yo cuando en algún momento me quise mover de trabajo y quise ver opciones, es que quieren que uno haga de todo. Ese es el ideal para una agencia, una empresa que te quiere contratar como diseñador. Quiere que tú seas programador, diseñador web, fotógrafo, que sepas de diseño editorial, ¿no? Entonces yo creo que esta demanda hará que la carrera vaya para allá. O sea, que abarque aún más de lo que ya abarcaba, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Yo creo que pues va a tener que expandirse, ¿no? Hasta actualmente a redes sociales hacen que la gente vea un poco más de diseño, ¿no? Entonces ya todos están familiarizados con lo que podría ser Photoshop en su cabeza, ¿no? Muchas veces no es así, pero ya, ¿no? Ya todos creen que aclarar una foto con el celular es Photoshop, ¿no? No son conocimientos tan específicos, pero ya tienen actualmente una mayor idea de lo que hace un diseñador. El primer trabajo pagado consistió en ser auxiliar en un taller de serigrafía, precisamente. O sea, ni siquiera tenía ni siquiera estaba en la parte de diseño propiamente dicho, sino en la parte como más técnica, ¿no? más de taller. Gracias a la vinculación académica con la escuela, puedo participar en el IMAS, el Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM,
donde estaba, en ese entonces allí estaba la DEGAE, que es la Dirección de Administración Escolar, y solicitaban precisamente perfiles de diseñadores web y programadores para hacer también la primera versión de la automatización de los sistemas de administración escolar de la UNAM. Llego aquí a la Fundación Pedro Meyer, que empiezo a desarrollarme haciendo galerías virtuales, programando pues sitios web, etcétera, y posteriormente se empiezan a desarrollar más proyectos además de Zone Cero. Entonces, me he incorporado a la realización de videos, al apoyo en educación en línea, igual al seguimiento de diseño web, que por ahí se va a tener que redefinir también la postura del diseñador, que creo que tiene que ser mucho más amplia, no nada más activo. Se están replanteando en muchos sentidos, a partir precisamente del uso de las nuevas tecnologías que de alguna manera están también cambiando las formas en cómo consumimos, cómo emitimos mensajes, cómo los incorporamos a nuestra vida cotidiana. Entonces, en este sentido, al igual que la fotografía, el diseño también debe de replantearse sus posturas, ¿no? Creo que es importante tomar en cuenta al diseño como una actividad que fluye, una actividad cambiante y no como una actividad rígida o cuadrada, ¿no? Es necesario como diseñadores tener bien asumido esto, porque de lo contrario, si nos quedamos únicamente con ciertas habilidades técnicas, por muy especializadas que las tengamos, no sé, en el uso de un software, en el uso de alguna técnica en particular, pues corremos el riesgo de quedarnos la obsolescencia rápidamente, ¿no? Entonces es necesario estar todo el tiempo replanteándose pues las formas en las cuales vamos a nuestros procesos de trabajo, nuestras habilidades técnicas, incluso nuestras posturas creativas y sobre todo entender socialmente cómo la gente está consumiendo los mensajes. Es una actividad constante creo que es una actividad de constante aprendizaje. Entonces, pues es necesario asumir esta idea y creo que por ahí se va a tener que redefinir también la postura del diseñador, que creo que tiene que ser mucho más amplia, no nada más limitarnos a lo gráfico, sino también, por ejemplo, al diseño de información. La fotografía ya no es lo que era antes. El diseño de información es una parte bien importante y que siempre hay que tomar en cuenta. Ubicado en la zona con más crecimiento de la Ciudad de México, entonces creo que una de las partes bien importantes antes de sentarnos incluso a bocetar, a plantear ideas como más gráficas o visuales, es precisamente organizar esa información. A veces creo que ese es un obstáculo que hay precisamente entre la gente que contrata los servicios de un diseñador y los clientes, ¿no? Hay un hueco ahí cuando los clientes o la gente que quiere emitir el mensaje pues tiene un bonche de información, tiene un cúmulo de información desordenada que no sabe cómo organizarla y nos la envía a nosotros como diseñadores, pero a veces nosotros como diseñadores le exigimos a los clientes que tengan una información muy depurada. Entonces los clientes nos dicen pues, que esa no es su chamba, que por eso están contratando nuestros servicios. Entonces queda ahí como ese hueco. Creo que como diseñadores nos convendría asumir también esa parte de saber organizar la información que nos están planteando, porque finalmente nosotros somos quienes conocemos las técnicas, quienes conocemos las estrategias de cómo vamos a difundir el mensaje y por ende podríamos tener los elementos suficientes para poder organizar la información. De hecho, creo que ya en algunos sectores educativos, de diseño gráfico, se le está dando mucha importancia precisamente a ese diseño de información en muchos ámbitos, ¿no? Mi primer trabajo como diseñador sí fue carteles que tenía que hacer para las compañías en las que bailaba, y después de esto empecé a trabajar con otras compañías y me dieron la oportunidad de
de presentar mis fotos en los carteles de las presentaciones y programas de mano. En el estudio donde enseño, ahí tuve un tiempo, una oportunidad de estar trabajando haciendo diseño para este estudio, para promocionar las clases. Desarrollé un proyecto en el que incluí un proyecto de foto, en el que incluí trabajar con bailarines y la estética que maneja el cuerpo del bailarín, específicamente para este proyecto, y de esa manera he encontrado esta relación de cómo no solo ir al teatro y registrar las obras de otros coreógrafos y directores, sino también cómo empezar a desarrollar otro tipo de proyectos en el que sean específicos el pensado, el movimiento, la estética, el vestuario, todo para la fotografía, la iluminación. Entonces esa es otra área que también he trabajado, pero sí me he enfocado más a la danza, pero con el conocimiento que he tenido de diseño, de fotografía y de artes visuales para hacer diseño y para concebir no solo el espacio físico, sino en mi experiencia el espacio más para, por ejemplo, en donde se mueve un cuerpo. Entonces, de esta manera he encontrado, y en las clases que doy de danza, he encontrado la manera de ir incorporando elementos de diseño, elementos de composición, de fotografía, que permitan al cuerpo y al que esté desarrollándose, al intérprete, desarrollarse desde otra perspectiva. Incluso a mí me ha ayudado como intérprete para entender la perspectiva, cómo el público es que percibe el movimiento que estoy realizando, cómo la luz influye sobre mi cuerpo cuando me estoy moviendo, y esto me ha dado otras herramientas, al mismo tiempo de cómo me desplazo en el espacio. Y el año pasado, cuando estuve con una compañía en Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar dando un taller basado en movimiento, enfocado para artistas visuales. Pues es registrar el momento que otros no pueden ver al asistir al teatro, y yo lo veo como una manera de transmitir y dejar esos instantes que son tan efímeros en la danza que quien no los ve no los va a percibir. Y yo creo que a través de la fotografía, de cierta manera, se puede captar esos pequeños instantes. Primero, cuando yo todavía estaba estudiando, entré a trabajar con un diseñador gráfico y estaba como auxiliar. Posteriormente, entré con unos ingenieros también a trabajar. Empecé como jefe de producción. Me emplean mucho como fotógrafa. Y en esa asociación civil trabajaban lo que era un tema muy fuerte, que es el de las muertas de Juárez. Y con eso me empecé a dar ya a conocer. Ahí empecé a hacer exposiciones en el Zócalo, en la Asamblea Legislativa, en Palacio Nacional, en muchos lugares, ¿no? Y mi obra se empezó a difundir. Mi primer exposición en el Zócalo fue el parteaguas, porque ahí me empezaron a imprimir mis fotos en primeras planas de periódicos. Después ya hubo la oportunidad de que pudiera yo exponer en Nueva York. Y entonces ya di el brinco, ¿no? Pero antes de Nueva York fue primero exposición en Houston. Y ahí fue también ya cuando vendí mi primera obra. Como 5 meses después se me dio la oportunidad ya también de que pudiera yo exponer en Nueva York, que era así como mi sueño, ¿no? No había todavía computadoras para hacer estos trabajos como ahora. Pero como me di cuenta precisamente de esa situación en cuanto yo salí, pues tomé cursos. Y también algo que me gustó mucho de la escuela de artes plásticas es precisamente que ellos se preocuparon por esa situación y empezaron a meter cursos para que uno empezara a aprenderlo, ¿no? Entonces eso me dio como mucha herramienta para poder empezar a dominar. Porque el diseño también me ha dado esa situación de poder
saber cómo acomodar las imágenes, qué piezas, pero también el carácter conceptual. Y bueno, también ver la intención, porque uno como diseñador también, cuando diseña uno algo, pues es con una intención para un cierto público, etcétera. En el caso de mi fotografía, bueno, ahí sí es como un poco más genérico, pero sí, o sea, obviamente todo lo que es de diseñador, y yo nunca voy a renegar del diseño porque pues es mi profesión, que sí, yo tomé diseño gráfico porque de ahí yo ya tenía la situación de que quería aprender la fotografía, o sea, yo traía esa inquietud. Pero no, o sea, no lo hago de lado para nada, ¿eh? O sea, yo creo que más bien es un complemento pues, entre ambas. Muy bien. El fotógrafo construye la imagen con una intención para que el espectador tenga una reacción. Entonces, decía, por ejemplo, Willem Flusser que la imagen debe de tener una carga conceptual y que debe ser una imagen muy impactante para que el espectador tenga esa reacción que el fotógrafo espera. O sea, yo como fotógrafa obviamente construyo mi imagen para que la gente tenga una reacción. Eso me gusta. De hecho, es así como generar polémica incluso entre la gente, ¿no? A veces, si no hace uno eso, la imagen entonces no tiene chiste. Si no tiene una reacción del público que la ve o del espectador, para mí entonces no tiene una buena carga conceptual, ¿no? Yo la verdad no es hacer menos a la gente, pero yo digo que hay mucho talachero y esas personas pues la verdad sí nos afectan mucho a los diseñadores porque ellos malbaratan el trabajo, que nosotros debemos educar a los clientes. Entonces se van por lo más barato porque a lo mejor dicen, ay, se ve bonito. Sí, ya les digo, sí te sale más barato, pero nunca se va a igualar con lo que te haga un diseñador real, porque no va a tener la misma función lo que te haga una persona que no estudió más que un curso en 3 meses para ser disque diseñador, a una persona que realmente hizo una profesión y que tiene todo un estudio, incluso hasta de carácter psicológico, ¿no? Para saber cómo hacer las cosas. Empecé en Pumas de la universidad, en la revista Pumas. Bueno, primero yo soy fotógrafa, me fui a la especialidad de fotografía. Entonces entré por recomendación a la revista Pumas y ahí hacía como registro fotográfico de partidos de fútbol, todo lo relacionado a Pumas. Después de eso me fui a la Secretaría de Cultura del DF y ahí nada más hice prácticas. En realidad era por interés propio. Después, de una u otra manera, me fui metiendo a los medios porque me interesó el fotoperiodismo y llegué al Excelsior, igual también de prácticas porque no había vacantes. Entonces dije, bueno, yo quiero aprender. Entonces ya estuve como 1 año en el Excelsior. Ahí para ese entonces ya había terminado en la ENAP. Lo que sí puedo decir que me dejó muchísimo fue iluminación. Eso ahora es súper importante para lo que hago. Muchos fotoperiodistas que conozco no han tomado nada de iluminación, entonces no tienen sentido como de la luz. Es raro, ¿no? Pero así es. Y sí, creo que iluminación fue así algo relevante y eso me ayudó muchísimo. Yo no sabía nada de fotoperiodismo hasta que entré a Pumas y dije, este es otro mundo. No tenía así para nada sentido de eso. Entonces dije, pues sí, a lo mejor hubiera estudiado en otra escuela, pero ciencias de la comunicación. Pero creo que no. O sea, no me arrepiento y me agrada haber estudiado en la ENAP porque así tengo un sentido más sensible hacia las imágenes. Algo que muchos tampoco tienen por estudiar comunicaciones nada más. Como que uno es más artista y lo fusiona así demás, ¿no?
Gracias por asistir a este tercer programa de Creando Ando, producido por la Facultad de Artes y Diseño y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Para el cuarto programa de la serie tendremos exposiciones y entrevistas a egresados, pero ahora a aquellos que se han convertido en empresarios. Esperamos contar con ustedes en el próximo programa de la 7ª temporada de Creando Ando, la Facultad de Artes y Diseño en Movimiento.